Dios nos ha provisto de un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén y amén. Bien, el pasaje que creo que es muy conocido por todos, por la gran mayoría, si no todos, acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 nos habla de cómo sucedió, cómo fue este nacimiento. Recordemos que fue en medio de un censo que se estaba realizando en todo el imperio de Roma. Y esto lo hacían con el fin de identificar cuántas personas habían aptas y cuáles eran aptas para tributar, es decir, para cobrarles impuestos. Y en medio de esto, José, ya casado con María, se desplazan hasta la ciudad de Belén. Y es importante todos estos datos que nos dan las Sagradas Escrituras, porque así estaba ya profetizado que el Mesías, el Redentor, nacería de la ciudad de David, Belén. Y es así entonces como puntualmente, exactamente como estaba ya anunciado, se cumple el nacimiento del Mesías. Y es que es algo que debemos de hacer siempre énfasis. Todas las profecías se cumplen fielmente al pie de la letra. Y por eso debemos de acercarnos a ellas siempre, buscando en oración la presencia del Espíritu Santo para comprender todas estas profecías literalmente. Porque esto nos lleva ¿a qué? A acercarnos de una manera correcta a la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dice el pasaje en el versículo 8, el pasaje que del cual el Señor nos permite estudiar, dice que habían pastores en la misma región, en la región cercana a Belén, donde había nacido el Hijo de Dios. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es importante porque a los primeros que se les da la revelación de que el cumplimiento de la profecía era una realidad, que estaban ellos delante del mismo Hijo de Dios, esto se le da a unos pastores. Y es que los pastores eran personas no muy apreciadas, no muy valoradas en su contexto cultural. Eran las personas más bien que tenían eran de alguna manera menospreciadas, eran rechazadas, y eran personas de las cuales no tenían mucha confianza. Y esas personas que eran así como relegadas, como apartadas, como rechazadas,
A ellas, esas las primeras personas que Dios soberanamente quiso manifestar toda esa grandeza que era para la humanidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el mismo Dios Todopoderoso se gloria, se alegra, se manifiesta en lo más humilde. Dios en su soberanía pudo haber escogido el más grande de los palacios, pudo haber escogido los hombres y las personas más preeminentes de aquella época, pudo haber escogido allí a los principales sacerdotes y venir de una familia que fuera de renombre, de reconocimiento, pero Dios no se agrada en tal situación. Dios no se agrada en las apariencias humanas. Esto lo sabemos incluso en el mismo libro de Samuel. Vamos rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 16, porque allí encontramos en el capítulo 16 del 5 al 7, miremos cómo dice la palabra del Señor. El contexto de este pasaje es que Dios envía a Samuel para ungir a David. Pero David no sabía quién era el elegido. Dios solamente le había dicho a a qué región debía dirigirse y de qué familia iba a sacar él el nuevo rey para Israel, ya previendo la muerte de un rey malo como fue Saúl. Entonces, este sacerdote obedientemente se va a la región y los que le ven le dicen: ¿a dónde vas? Vengo a ofrecer sacrificio al Señor Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos. Y santifica, es decir, que separa a la familia de Isaí como la elegida. Dentro de esto, entonces respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Dios. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces miremos acá cómo el Señor obra totalmente distinto a nuestros pensamientos. O sea, nuestros caminos, como está escrito, nuestros caminos son contrarios a los caminos del Señor y nuestros pensamientos totalmente contrarios, distintos a los pensamientos del Señor. El mismo Samuel, sacerdote del Señor, cuando vio a los primeros 7 hijos de Isaí, que es el papá de David, el padre de David, cuando los ve en su grandeza, en su fortaleza, en su apariencia, dice: de seguro este es el que el Señor ha escogido. Y el Señor le dice: no te fijes en las apariencias, porque el Señor mira es el corazón. Y aquí es algo que es muy importante para nosotros. Esto nos sirve a nosotros para aplicarlo en nuestras vidas. Dios mira es lo que hay en nuestro corazón, más lo que manifestamos por fuera, lo que manifestamos en nuestro entorno como apariencias. Dios conoce la intimidad de nuestro corazón, sabe lo que verdaderamente deseamos. Podemos decir con nuestros labios muchas palabras y aparentar muchas cosas, pero Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Y por eso dice: Dios mira el corazón, Dios no está mirando las apariencias humanas. ¿Y a quién está llamando? Está llamando a un joven, porque después de que Isaí mira toda la familia, de que Samuel, perdón, mira toda la familia de Isaí, a todos los ha rechazado el Señor. Entonces Samuel pregunta: bueno, ¿y hay más hijos? Y muy interesante pensar esto de lo que hablamos al principio, que los mismos, recordemos que David era un cuidador de ovejas, y la familia que está ante un evento muy importante, como es que el sacerdote del Señor, que a la vez era profeta de Dios, viene a la casa de ellos y los llama y los separa a ellos como una familia separada por Dios. No tienen en cuenta a David, no se acuerdan de David, saben que él está por allá trabajando y cuidando ovejas, pero no le dan importancia, porque en sí el pastor de ovejas no tenía importancia. Y es por eso que él pregunta, en el versículo 11 de ese mismo libro segundo de Samuel: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque
no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Es decir, el Señor es el que le instruye a Samuel para que insista en que hay otro. Cuando llega David, Dios le dice, ese es el elegido. A ese es el que debes ungir. Y de hecho lo unge con aceite como nuevo rey de Israel. Y entonces lo que vemos acá, al punto que queremos llegar en este día es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, cuando Cristo Jesús vino como hombre a la tierra para estar con todos nosotros, no buscó el mejor, repito, la mejor de las familias, ni si era parente, sino que vino en su más grande humildad. Y vino y se le manifestó a los pobres, a los humildes, a los despreciados. Y por eso es que valoramos que el Señor, y entendemos por qué el Señor nos ha llamado a nosotros. Porque delante de sus ojos realmente solamente pudimos hallar gracia, es decir, tuvimos la gracia del Señor, porque no valíamos realmente, nuestros pecados nos han apartado de Él. Pero Él aún así de nosotros tuvo piedad y tuvo misericordia. Entonces, vemos un punto importante, es que Dios quiso manifestarle primero la gran noticia que es para todo el mundo, se la manifestó a unos menospreciados, a unos no valorados pastores. Segundo, ¿qué estaban haciendo estos pastores? Volvemos al versículo 8 de Lucas 2. ¿Qué estaban haciendo estos pastores? Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué significa que velaban? Velaban a que estaban vigilantes, estaban atentos primero a que en su entorno no hubieran peligros para las ovejas que ellos estaban cuidando. Pero el punto aquí también muy interesante es que dice que ellos guardaban las vigilias de la noche. ¿Qué se hacía en una vigilia de la noche? Volviendo a Lucas 2, estamos en Lucas 2:8. En las vigilias de la noche, ¿qué se hacía? ¿O qué estaban haciendo estos pastores allí? Lucas 2:8. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Los pastores estaban allí en las vigilias de la noche, no solamente estaban vigilando su rebaño, sino que estaban ellos orando al Señor, meditando en las enseñanzas que hasta ese momento tenían ellos, como era todo el Antiguo Testamento. Leían a Moisés, es decir, la ley, y leían los profetas. Ellos cuando se reunían en las sinagogas, esto era lo que hacían. Y los pastores allí en su lugar de trabajo, en las vigilias de la noche, oraban al Señor. Y es otro punto fundamental para nosotros. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? Una revelación. ¿En medio de qué? En medio de la oración y en medio del estar delante de la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor viene por gracia y por misericordia a nosotros. Si tenemos un corazón manso y humilde, si reconocemos nuestra naturaleza caída, si reconocemos que necesitamos del Señor. Solamente así nosotros podemos recibir esa revelación, orando miremos cómo lo estaban haciendo los pastores en su trabajo. Nosotros en las cosas que hacemos en el día a día nos acordamos de la palabra de Dios. Es decir, estamos trabajando y estamos meditando si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo conforme a la palabra de Dios. Si lo que está saliendo de mi boca en un momento de frustración o en un momento de dificultad, incluso en un momento de discusión, lo estoy haciendo a la manera de Dios o lo estoy haciendo en mis fuerzas. Es que es allí donde podemos nosotros glorificar a Dios. Es allí en estar siempre orando y en estarnos meditando en lo que Dios nos enseña día tras día a través de su palabra. En llevar la palabra de Dios a todo contexto en el cual nos encontremos. Pues ellos estaban trabajando allí cuidando las ovejas, pero a la vez estaban ellos haciendo que estaban orando al Señor, estaban buscando siempre la presencia del Señor. Entonces vemos acá en este primer versículo que tenemos el día de hoy todas las enseñanzas. Primero, Dios se goza en la humildad, en los humildes. Recordemos que Dios escogió lo más bajo, lo más sucio para ser glorificado. Cuando Dios se manifiesta en personas como en este caso los pastores, y cuando Dios se nos manifiesta a nosotros dándonos entendimiento de su palabra y obrando a través de nosotros, ¿qué es lo que está haciendo hoy? Que
no va a haber gloria para nosotros, sino que la gloria es evidente para nuestro Dios. Es donde se reconoce tanto nosotros como quienes están en nuestro entorno, que en nosotros no podía haber tanta sabiduría, que en nosotros era imposible tener tal conocimiento, que en nosotros era imposible cambiar nuestra manera de vivir, que eso solo lo hizo un Dios todopoderoso y soberano. Entonces la gloria de Dios es más evidente, es totalmente evidente cuando Él se manifiesta en medio de la humildad, en medio de lo insensato, en medio de lo débil. Y dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Un ángel del Señor se les presenta. El ángel significa mensajero, un mensajero celestial, un mensajero de Dios viene delante de ellos, en medio de aquella situación, en lo cotidiano, trabajando, orando y meditando en la palabra del Señor. En lo cotidiano viene una revelación, un mensajero de Dios. Recordemos que hasta ese entonces Dios se había manifestado a la humanidad de muchas maneras. Dios se había manifestado a través de sueños, se manifestó a través de sueños, a través de visiones, a profetas, a siervos del Señor, a través de ángeles, como lo vemos acá, como lo vemos que el ángel Gabriel fue el que anunció a María de cómo había de concebir el Salvador del mundo. Recordemos que a través de un ángel se le apareció también a Zacarías, el papá de Juan Bautista, y cómo el Señor utilizó diferentes formas, diferentes medios para manifestarse a la humanidad. Pero tenemos nosotros que tener claro que hoy ya el Señor no se manifiesta de esa manera. Y podemos preguntar, ¿por qué antes sí, por qué ya no? Porque antes no había sido completado toda la revelación. Pero ya hoy tenemos la revelación completa. Recordemos que lo que hace este ángel es venir a revelarles, a mostrarles todas las determinaciones santas de Dios. Pero nosotros todas esas revelaciones ya las tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros los cristianos no buscamos, no esperamos tener un encuentro con un ángel. Nosotros oramos y clamamos para que el Espíritu Santo que está entre nosotros nos dé la sabiduría para que la revelación que ya está escrita en la Biblia la podamos comprender. Para que el Espíritu Santo obrando en nosotros nos dé esa capacidad de aplicar correctamente esa palabra en nuestras vidas y de esta manera nosotros podamos glorificar a Dios. Ya la revelación está completa. Entonces, si alguien está diciendo que tuvo un sueño y que le mostró, eso no lo podemos creer. Que tuvo un encuentro con un ángel, eso no lo podemos creer. Hay ángeles ministradores, dice la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que estén esos ángeles manifestándose visualmente delante de nosotros. Ellos, cumpliendo órdenes del Dios Todopoderoso, obran en el reino que nosotros no vemos, de la manera que nosotros no los podemos ver, en favor de nosotros, sí. Pero ni les oramos a ellos, ni les pedimos ayuda a ellos, ni decimos que mi ángel está por aquí orando. No, simplemente ellos hacen su tarea conforme a la voluntad de Dios y nosotros debemos de responsabilizarnos de lo que el Señor nos ha mandado y es que estudiar su santa palabra. Entonces, hoy ya el Señor, a partir de que se completó la Biblia, en la que tenemos totalmente completa las Sagradas Escrituras, sabemos que Él nos habla hoy solamente a través de Jesucristo, lo hemos aprendido también. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, decidió hablarnos hoy a través de su Hijo. Hoy solamente Dios nos habla a través de su Hijo. Y cuando leemos las Escrituras es que Cristo Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, el ángel se les aparece. ¿Y qué pasa con ellos? Tuvieron temor. ¿Y por qué tuvieron temor? Porque era algo que para ellos era desconocido, una experiencia que nunca habían vivido y no sabían qué estaba pasando. Y era muy normal ese temor. De hecho, en los pasajes anteriores, no lo vamos a leer, pero cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice lo mismo: Zacarías, no temas, no temáis, es lo que le dice. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, también le dice: no temas, no temas porque os doy nuevas noticias o nuevas noticias tengo para ti.
no tengas miedo. Y es lo mismo que el ángel le dice al Señor en el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este ángel? ¿Qué está trayendo? Un mensaje, son mensajeros. ¿Este mensaje qué es? El evangelio de la salvación. Como el mismo evangelio que predicó este ángel es el mismo evangelio que nosotros recibimos a través de las escrituras y es el mismo evangelio que enseñamos a otras personas. ¿Qué venía a anunciarles? Ya lo vamos a ver. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente, que es el mismo evangelio anunciado desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis. Que en la naturaleza caída nosotros necesitábamos un Salvador, un Mesías, y que ese Mesías acababa de llegar al mundo. Ese Salvador es el que está en medio de nosotros, a quien debemos honrar y glorificar. Y dice algo muy importante, que será para todo el pueblo. Ese gozo, esa alegría, ese regalo de la salvación es para todo el pueblo. Y entonces uno podría decir conforme a este texto, entonces todas las personas, creyentes y no creyentes, judíos judíos, cristianos y paganos, como les dice la Sagrada Escritura a los no creyentes, todos entonces vamos a ser salvos, porque ahí dice que para todo el pueblo. Efectivamente, el sacrificio de Cristo Jesús, cuando se dio en la cruz del Calvario, allí estaba pagando ese precio suficiente para rescatar completamente toda la humanidad. Pero la diferencia es que si no aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, no estamos valorando, no estamos recibiendo, no estamos apreciando ese regalo de salvación. La oferta de salvación está para todos y el llamado es que, si vemos cuando más adelante, cuando sigamos estudiando Lucas y para que lo hagamos cada uno en casa, la primera predicación de Juan Bautista es acerca del arrepentimiento. Y la primera predicación de Cristo Jesús es lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a través de ese reconocimiento de pecadores y que necesitamos un Salvador, es que alcanzamos esa gracia del Señor. ¿Hay algún mérito en nosotros? No, todo esto es obra soberana de Cristo Jesús, del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. Pero lo que nos enseña aquí es que Cristo Jesús pagó completamente por todos los pecados del mundo. Es como si alguien dijera, un no creyente, mire, yo no necesito esa oferta de que me está ofreciendo Cristo Jesús, que Él pagó por mí, yo no necesito que Él pague por mí. Eso es lo que hace una persona no creyente. Rechaza la única forma, el único medio, la única puerta, el único camino para ir delante de Dios Padre. Cierran esa puerta, no quieren pasar por allí y buscan la que es camino al infierno. Entonces, soberanamente Dios quiso, a través de Jesucristo, pagar, que allí fueran pagados todos los pecados del pueblo. Versículo 11. ¿Cuál fue la noticia? El cumplimiento de la profecía. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la noticia, ese es el Evangelio. Y todavía es el Evangelio. Nosotros hoy tenemos esa salvación por gracia, porque nosotros creemos fielmente en nuestro corazón, con toda certeza, que Cristo Jesús es el Mesías. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es que no es cualquiera. Mire que habíamos visto revelaciones de ángeles, pero esos ángeles anunciaban de quién vendría, no que ellos eran, sino quién vendría. Nosotros anunciamos, nosotros en sí mismos no tenemos valor, pero quien nos ha rescatado es el Dios Todopoderoso, el mismo Cristo Jesús. Y aquí se está cumpliendo otro de los pasajes del Antiguo Testamento. El mismo Dios les había dicho a Israel, yo mismo, o sea, Dios mismo los salvará. Claro, es que Cristo Jesús es Dios. Y por eso allí se está cumpliendo que el mismo Dios salvaría a Israel. En principio Israel rechazó al Mesías y hoy tenemos por gracia el conocimiento de la verdad. Pero en un futuro no muy lejano, todo Israel se volverá delante de Cristo Jesús. Entonces lo que vemos allí es que el cumplimiento de la profecía nos dice quién es. No está dejando manto de duda de quién podría ser, como para empezar a especular. ¿Será un ángel? ¿Será María? ¿Será un apóstol? ¿Será Pablo? No, Cristo Jesús el Señor.
claramente sabemos quién es nuestro Redentor, quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Una señal de la confirmación de la visión. Y para ellos era algo muy importante, porque ellos, vamos a ver más adelante, que se dirigen a confirmar todo lo que el ángel les había dicho. Y aquí podríamos decir algo que es muy importante. Nosotros, como ya tenemos la revelación completa, no necesitamos ni buscamos señales. Las señales lo tienen aquellos sincretistas. ¿Qué es una persona? ¿Qué es el sincretismo? Que mezcla una gran cantidad de creencias y las junta de tal manera que las quiere acomodar, no invalidando la palabra de Dios, quieren acomodarlas a las escrituras. Y entonces, por decir algo, buscan señales. Señor, si está bien que yo haga este negocio, Señor, que el próximo carro que pase, Dios, si es rojo es que sí, si es amarillo es que no. De eso no trata la palabra de Dios. Ese sincretismo es necesario expulsarlo plenamente, completamente de nuestras vidas. No puede estar en la vida de un cristiano. No podemos pensar que Dios en un sueño nos va a revelar lo que debemos hacer el día de mañana. No, la palabra, Dios nos dice que debemos hacer el día de mañana, sí, levantarnos temprano, orar y leer la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dejado. Pero no que por un sueño, digamos, es que Dios me ha mostrado que ese es el negocio que yo debo hacer. No. Que esa es la persona con la que un joven debe casarse. No. No, nosotros no buscamos señales. Esas señales Dios las dio en su divina providencia, en su soberanía, dársela a ellos. Porque era necesario que las escrituras confirmaran las mismas escrituras. Pero repito, ya hoy tenemos plenamente todo escrito en la Biblia. Y es allí donde nosotros debemos mirarlo. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Versículo 14. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué encontramos acá? Alabanza. Una alabanza ¿a quién? ¿A quién estaban adorando? A Dios, porque la alabanza solo le pertenece a Dios. Así que cuando están hablando de Jesucristo y están adorando al recién nacido, están adorando al mismo Dios. Esa alabanza es el reconocimiento de que solo un Dios santo, santo, santo y un Dios bueno entrega a tan grande Salvador para rescatar a tan grandes insensatos como nosotros. Eso glorifica a Dios, eso muestra su misericordia y muestra todo su favor, que es uno de los atributos de Dios, porque sabemos que entre los atributos otro es que es justo, que Él ejerce justicia y que ningún pecado quedará sin castigo. Pero aquí en este punto está mostrando toda esa misericordia y hay alabanza para nuestro Dios por causa de lo que ha sucedido. ¿Y quiénes lo están adorando? Primeramente, los ángeles, las huestes celestiales. Hay un gozo. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios está entre nosotros. Si lo estaban haciendo los ángeles, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no exaltar y glorificar a nuestro Dios? Y alabarle está más allá de cantarle canciones, que es bueno hacerlo, cantarle salmos como lo hacían antiguamente. Pero sabemos que aún más está la alabanza a través de la obediencia, a través del controlarnos a nosotros mismos para no hacer lo que nosotros queremos, para no decir lo que nosotros queremos, para no pensar lo que nosotros queremos, sino para buscar o obedecer a Dios, glorificarlo a Él a través de nuestra propia vida. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios. Pues aquí vemos una alabanza grande para el Señor. Pero hay un punto que aquí es muy importante, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y podríamos pensar entonces, bueno, los ángeles estaban diciendo allí paz, pero ¿cuándo ha habido paz? ¿Cuándo ha habido paz en la tierra?
Si por algún momento algún país por un corto tiempo tiene algún tipo de tranquilidad, que podríamos llamarle paz, es por muy corto tiempo, pero a la misma vez en otro lugar de la tierra hay grandes conflictos, guerras. ¿Cómo podemos hablar entonces de paz? Y recordemos que siempre la Biblia tiene una correlación, es decir, unos pasajes nos dan más claridad en otros lugares de la Biblia. Unos pasajes lo entendemos más leyendo otros pasajes. Y sobre la paz es que nos habla, por ejemplo, en Romanos 5.1. Rápidamente vamos allí. Romanos 5.1, allí dice, habla acerca de la paz que nosotros tenemos para con Dios. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, recuerda que nosotros, por causa de nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Y eso es muy importante. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en su corazón que Cristo Jesús pagó por sus pecados, que a través de él tenemos una nueva vida, esa persona es enemiga de Dios. Aunque haga muchas obras religiosas, aunque participe de muchas procesiones, desfiles y todos estos cuentos que sabemos que maneja la tradición, pero verdaderamente nosotros somos justificados a través de la fe, pues por la fe es que nosotros somos reconciliados con Cristo, con nuestro Padre Dios. En Cristo Jesús está la reconciliación. Entonces, de lo que nos habla el pasaje allí en Lucas 2, es que esa paz es la que tenemos nosotros a través de Jesucristo, como lo vemos ahí en este pasaje, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible tener paz si no es con Cristo Jesús. Algún escritor decía, mire, un líder político puede traer una paz a un país, a una ciudad, a un pueblo, por algunos cortos momentos, por algunos cortos tiempos, puede traer esa paz. Y aunque alguien lograra, porque va a suceder con el anticristo, cuando durante la última semana de la que habla el profeta Daniel, los primeros 3 años y medio de esa última semana, allí vemos que ese anticristo va a hacer la paz en todo el mundo y por eso muchos correrán a él. Pero aún allí, en esa paz, una paz que va a ser como impuesta, aún allí se va a ver cómo ni siquiera los corazones de las personas van a tener paz. Puede que tengan una tranquilidad externa, pero ¿quién le da paz al corazón? ¿Quién da paz en un momento de enfermedad? ¿Quién da paz en un momento de tribulación? Eso solo lo da el Señor. Y nosotros los creyentes tenemos esa paz nadie nos la puede arrebatar, aún con muchas adversidades en nuestro entorno externo. Pero interiormente, ¿quién nos da la paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier hombre, cualquier político podría decir, es que yo voy a dar la paz a esta región. No es posible, el mundo va de mal en peor. Y aunque lograra por corto tiempo dar esa paz, el nada se parece a la paz que viene de Dios, porque es una paz real, duradera. Y esa paz nadie, ese gozo nadie nos lo quitará. Así que debemos de estar siempre aferrados a la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. No es que nosotros los hombres hayamos tenido la voluntad para buscar a Dios, sino que Dios nos ha dado la voluntad para que estemos con Él. Dios es el que nos da el querer como el hacer para obedecerle. Dios es el que nos da la fe para buscar a Jesús. Dios hace todo en nuestras vidas. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Después de tener esa revelación, ellos actúan, ellos toman, emprenden el camino. Nosotros, si somos creyentes, debemos de estar todos los días leyendo la palabra. Ahora, leemos la palabra, por gracia y misericordia del Espíritu Santo nos da entendimiento de esa palabra. ¿Qué hacemos nosotros después? ¿La estamos aplicando en el día a día? ¿Estamos llevando una acción que sea totalmente ligada a la revelación que el Señor nos ha dado a través de la lectura bíblica? No es que haya una nueva revelación, es porque el Señor nos dio una revelación que nosotros no conocíamos, pero que ya estaba en la Biblia, que ya está en la Biblia.
¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos da ese entendimiento? Entonces nos esforzamos cuando leemos un proverbio y allí leemos que, como dice el Señor, que es más sabio aquel que guarda silencio. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de una dificultad? Explotamos como cualquier insensato y de nuestros labios sale una gran cantidad de cosas necias que no glorifican a Dios. ¿O somos como los pastores que estamos meditando en todo, en nuestras actividades, como lo hacían ellos, en lo que estemos haciendo y nos acordamos y más bien a una pérdida de nosotros mismos por glorificar a Dios guardamos silencio? Y este es uno de tantos, de los muchos ejemplos que podríamos traer. Estamos nosotros tomando una acción para corregir nuestra manera de vivir, para corregir nuestros malos hábitos, para corregir, quitar de nosotros aquellas compañías que son dañinas, porque la palabra del Señor nos manda a que nos juntemos con otros creyentes, con otros cristianos. Allí debe estar nuestro entorno social. Lo estamos haciendo, porque esto es lo que hicieron ellos. Cuando los ángeles y las huestes celestiales volvieron al cielo, ellos tomaron una acción. Y miremos lo que dice el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. ¿Qué vemos acá? Testimonio. Contaron, dijeron qué habían visto, qué habían conocido, qué les fue anunciado. Y es una pregunta para todos nosotros. Nosotros anunciamos lo que conocemos de Cristo Jesús. Anunciamos en los lugares donde nos encontremos el Evangelio de la salvación por gracia. Anunciamos con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, que Cristo Jesús ha venido a nosotros. Que nos vean distinto y nos pregunten qué ha pasado. Y es que tuve hoy la revelación que no conocía. O tuve la iluminación a través de la Biblia de esto. Que yo era un vulgar pecador y que Cristo Jesús murió por mí en la cruz. Que ahora soy salvo por gracia. Y es un llamado que he tenido para el arrepentimiento, para que me arrepienta. Es contar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra casa, en nuestra familia, cómo Dios ha cambiado nuestra manera de vivir, cómo Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, cómo Dios ha abierto nuevos caminos para cada uno de nosotros. Eso fue lo que hicieron estos pastores. ¿Y qué sucedió? Eso genera un impacto en las demás personas, versículo 18. Allí vemos el impacto que genera el testimonio, el buen testimonio, porque hay un testimonio o antitestimonio, o el testimonio que glorifica verdaderamente a Dios. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, ellos se maravillaron. Ellos a través del testimonio les han llamado la atención para que presten atención, qué es lo que está sucediendo, en torno a qué, en torno a los pastores, no, a lo que ellos estaban anunciando. Lo mismo que les anunció el ángel de quién había venido el Salvador, Cristo Jesús, es lo mismo que ellos estaban diciendo. Es que el ángel nos dijo que él, este niño que está delante de nosotros, es el Salvador del mundo, porque la atención no puede estar en nosotros, sino en el Mesías. La atención no está en el ser humano, sino en el Salvador del mundo. Porque es que muchos en el testimonio buscan quedarse con la gloria que es para Dios. Si a través del testimonio no llevamos las personas a Cristo Jesús, estamos dejando incompleta la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces allí ellos dieron ese buen testimonio y por eso el Señor es glorificado. Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pensemos la situación de María. ¿Cómo fue la encarnación del Mesías en su vientre? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo fue anunciada? A través de un ángel. ¿Cómo fue su nacimiento en cumplimiento a las profecías en la ciudad de David, en Belén? ¿Cómo las huestes celestiales, un ángel del Señor, anuncia a personas que estaban totalmente ajenas a lo que estaba sucediendo con José, con María, con su entorno? Es anunciado. ¿Cómo todo esto va llenando el corazón de María? Ella va meditando en esto y en qué habría de suceder más adelante. Es algo importante. Nosotros cada vez que conocemos más y más de la palabra de Dios, debemos nosotros de meditar más en todo lo que el Señor nos está regalando, en todo lo que el Señor nos está entregando. ¿Para qué? Para glorificar y exaltar a nuestro Dios. Y termina entonces diciendo, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, ellos
felices, comparten por todo lugar y en todo momento la palabra de Dios, como se les había dicho, es decir, como el ángel les anunció. Y así debe ser nosotros debemos ser literales, anunciar la palabra como está escrita en la Biblia, no como nosotros pensamos que debería ser, que a veces no sé por qué tenemos ese mal hábito en nuestra naturaleza caída de querer como arreglar las cosas que Dios dejó escritas, como acomodarlas para que llegue de una mejor manera a las personas. No, el Evangelio está tal como lo tenemos en las Biblias, en las Sagradas Escrituras, así tal lo debemos entregar a todas personas. Cuando es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento. Cuando es un llamado a la oración, es explicar cómo nosotros debemos orarle al Padre en el nombre de Jesús. Siempre debemos de hablar acerca de las Escrituras literalmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué habla la palabra de Dios? Eso fue lo que hicieron estos pastores, glorificando y exaltando a nuestro Dios. Entonces, para que vamos concluyendo, ¿qué tenemos el día de hoy? Primero, que el Dios Todopoderoso se goza en el corazón humilde. Segundo, que la revelación viene a través de la oración y la lectura bíblica. El estar conviviendo en la palabra del Señor. Dios ya no se manifiesta en este tiempo a través de sueños, ni de ángeles, ni de visiones, ni nada por el estilo. Nuestra responsabilidad es ir en oración a buscar la palabra de Dios. Tercero, el Evangelio es uno solo. El Evangelio que se anunció desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo, que a nosotros ha llegado el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, y que a Él debemos buscar, a Él debemos honrar, y que glorificamos a Dios porque ha enviado a su Hijo, que ha nacido de una mujer virgen, haciéndose hombre para rescatarnos a todos nosotros. Y cuarto, después de tener la revelación, la iluminación, el entendimiento, la comprensión de la palabra de Dios, debemos aplicarla a nuestras vidas y anunciarla. Aplicarla, es decir, dejar que la palabra obre en nosotros obedeciéndola. Y después de eso testificarla, anunciándola a otras personas, de tal manera que se inquieten, como se inquietaron estos oyentes en todo lo que los pastores le decían. Pues eso debe generar nuestra vida, esa inquietud en otras personas, qué ha pasado con nosotros, qué es lo que estamos diciendo, por qué estamos viviendo de esta manera diferente, y de esta manera glorificaremos a Dios. Porque Dios nos ha provisto de un Salvador que es Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén.